Ahora bien, mis amados, Dios, que es sobre todas las cosas creadas, os bendiga con toda bendición celestial. Les habla el pastor Gerardo Espinosa. Tenemos un tema por delante a tratar muy interesante, como es si el apóstol Pablo es el apóstol número 12 o número 13. Además, hablaremos qué nos dicen las Sagradas Escrituras en cuanto al número de apóstoles que el Cordero de Dios dejó estipulado para regir su iglesia. Para poder entender todo esto, tengo que decir que la base fundamental para poder entender la elección de los apóstoles o quién los elige, parte de los evangelios de Mateo y Lucas. En Mateo capítulo 13, por ejemplo, él responde y les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y en Lucas capítulo 22 y verso 28 en adelante nos dice: pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y alabado sea el nombre de Dios. En estos dos textos, mis amados, tenemos la entrada para poder ver con claridad que solo a ellos les sería concedido saber los misterios del reino de los cielos. Segundo, solo a ellos les asignó un reino, diciéndole: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Tercero, solo a ellos les asignó un asiento en su mesa, para que comieran y bebieran con él. Y por último, solo a ellos les dijo que se sentarían en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y alabado sea el nombre de Dios. Además, en Apocalipsis capítulo 21 da un claro mensaje sellando en esta profecía que el Cordero de Dios solo tiene 12 apóstoles, no más, solo 12, diciendo que la ciudad celestial tiene 12 cimientos y que en cada uno de ellos está grabado, ¿qué cosa? El nombre de cada uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y alabado sea el nombre de Dios. Este texto es paralelo a Efesios capítulo 4 y verso 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, hablemos de Matías y su nombramiento de apóstol no por Jesucristo. ¿Es Matías un real apóstol? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Antes que todo, hay que decir que la elección de Matías como apóstol se considera un error, primero, impulsivo de Pedro, y segundo, un error interpretativo de los 11 apóstoles. Aunque con buenas intenciones, pero no deja de ser, mis amados, un error. En todo este relato hay que señalar dos puntos. Primero, todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Segundo, ninguno de ellos tenía la facultad ni la autoridad para nombrar a un apóstol, y menos a través de la suerte. Se puede decir que se adelantaron erróneamente a los designios del Señor, puesto que Pablo había sido escogido por el Señor desde antes que éste naciera, para ser, si bien pudiera decir, el sucesor de Judas Iscariote, y no Matías. Hay que refrescar la memoria, mis amados. Repito, ninguno de los discípulos o apóstoles tenía la facultad, el poder o el ministerio para nombrar o escoger a un apóstol. Este poder o autoridad o facultad solo es de Jesucristo y nadie más. Y alabado sea el nombre de Dios. Además, el Señor había escogido a Pablo para que llevara el evangelio a los gentiles y a judíos, diciendo en los Hechos, capítulo 15, verso 9, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que el escoger a Matías como apóstol número 12 fue un error. Primero, porque los apóstoles, repito,
son escogidos y seleccionados solo por Jesucristo. Segundo, el nombramiento de Matías como apóstol no tuvo validez debido a que ninguno de los que estaban allí presentes tenía la facultad ni la autoridad de hacer tal nombramiento. Y por último, el Señor le había dicho que esperaran, que no hicieran nada hasta que ser investido por el poder del Espíritu Santo, y alabado sea el nombre de Dios. Ninguno de ellos tenía la capacidad espiritual de entendimiento, ni entendimiento espiritual, pues el Espíritu Santo todavía no había descendido a ellos, bautizándole con el poder, autoridad y entendimiento real de la gran comisión que tenían por delante. No fue, mis amados, hasta después del derramamiento del Espíritu Santo que ellos pudieron darse cuenta que estaban en medio de una explosión espiritual y revolución espiritual. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, volviendo a Matías, después de su supuesto nombramiento de apóstol, no se le nombra más en toda la estructura de la construcción del evangelio del reino en la tierra. Matías no se nombra dentro del círculo de los apóstoles. Ninguno de las cartas o libros del Nuevo Testamento lo menciona. En conclusión, Matías, como supuesto apóstol, desapareció en lo que respecta al ministerio apostolado. La enseñanza de la palabra de Dios es muy categórica para sostener que lo que escogió el Señor para que fueran sus apóstoles y establecieran los cimientos de la iglesia de Cristo fueron y serán únicamente 12 apóstoles, y alabado sea el nombre de Dios. Esto se aprecia, mis amados, inclusive cuando Dios presenta a la iglesia al final de los tiempos y el Señor lo llevó a las moradas celestiales que fue a prepararle. Según Apocalipsis capítulo 21, la muestra ataviada, llena de gloria y esplendor, como la esposa del Cordero, haciendo referencia a la iglesia glorificada. La exhibe al mundo durante el milenio como la Jerusalén celestial, donde la describe como una ciudad celestial. Pero la parte, mis amados, que más nos interesa para este tema que estamos considerando, está en el verso 14, que dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres, ¿de quién? De los 12 apóstoles del Cordero. Y alabado sea el nombre de Dios. Fueron, mis amados, 12 los apóstoles que escogió el Señor, y entre ellos, entre esos 12 no estaba Matías. Y esos 12 son los que se mantendrán en toda la eternidad, cuyo nombre estarán registrados en esas murallas celestiales, que será la habitación gloriosa que Dios le ha asignado a la iglesia. Y con estas palabras cerramos. Ahora bien, mis amados, en este nuevo segmento continuaremos con nuestro comentario. Y déjeme decirle que no existe ninguna duda que el apóstol Pablo es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Él fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir el 75% del Nuevo Testamento. Y en muchos de sus escritos defiende su apostolado, el cual no lo recibió de hombre alguno, sino directamente del Señor glorificado. Y alabado sea el nombre de Dios. Inmediatamente Pablo se somete a su orden divina y le pregunta, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si leemos en Gálatas capítulo 1 verso 15, ya había recibido más revelación sobre esta misión que Dios le había asignado para que fuera apóstol de los gentiles, de modo similar como Pedro fue comisionado para servir entre los judíos. Pablo dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces,
Entonces llegamos, mis amados, a la conclusión que el problema no radica en encontrar a Pablo dentro del número de los 12 apóstoles, sino a Matías. Pero bien, veamos cómo sucedió esto. Cuando el Señor resucitó, les dejó las últimas instrucciones a los apóstoles, y entre ellas les dijo que esperaran en Jerusalén. En otras palabras, que no hicieran nada hasta que descendiera el Espíritu Santo. El Señor le dice hasta. Hasta, mis amados, es una preposición que indica el espacio de tiempo, término de la acción a llevar. O es decir, tenían que estarse tranquilos, estarse quietos, no hacer nada hasta pasado el término de tiempo y fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y alabado sea el nombre de Dios. Porque ahora en su ausencia sería el Espíritu Santo quien los guiaría. Pero lamentablemente vemos en Hechos capítulo 1 y verso 15 que Pedro aún continuaba con su carácter impulsivo y lógicamente, repito, todavía no había descendido el Espíritu Santo para que les guiara. Lo que significa de una forma evidente que esa reunión no fue dirigida por el Espíritu Santo, sino por el hombre. Inclusive su forma de elección tuvo que ser echada a la suerte. Después de esta elección tan humana y sin dirección del Espíritu Santo, el nombre de Matías no se vuelve a nombrar más en la Biblia. Pero sin embargo, vemos innegablemente que el Señor ya tenía escogido al reemplazo de Judas desde antes que éste naciera, a Pablo. Fue el mismo Señor Jesucristo con su autoridad divina y sin tener que consultar con sus discípulos y menos aún echar suerte sobre el escogido, que fue Cristo quien lo nombró apóstol, como lo enseña relativamente Pablo en cada una de sus epístolas, y alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, resulta indiscutible que Pablo fue el apóstol número 12 que escogió el Señor Jesús, y no Matías. Matías no fue llamado, no fue escogido ni seleccionado por Jesucristo. El nombre que está grabado en uno de estos cimientos de la santa ciudad de Jerusalén celestial es el de Pablo, el del apóstol Pablo, no el de Matías. Lo que deja manifiesto que la elección de Matías fue un error más motivado por el impulso y impaciencia humana, como muchas otras cosas que se han hecho en la historia de la iglesia, sin esperar que sea el Señor quien la señale y la apruebe. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, la simple lectura del único pasaje donde se menciona a Matías establece que no fue un apóstol escogido por el Señor, sino por los hombres y echado suerte para su nombramiento. Muy semejante a lo que está sucediendo hoy en día. Hombres impulsados por obtener poder, fama y dinero, ellos mismos hacen sus elecciones, nombrando al que mejor a ellos les parece como apóstol. Pero al igual que Matías, su nombramiento, mis amados, son inválidos, sin ningún reconocimiento en las Sagradas Escrituras y menos ante Dios. Conclusión en este comentario. Declaramos y afirmamos, según las Sagradas Escrituras, primero, que la elección y nombramiento de Matías como apóstol es sin ningún efecto ministerial. Segundo, que el apóstol Pablo es el apóstol número 12. Tercero, el nombre del apóstol Pablo es el que está grabado en uno de esos 12 cimientos de la Nueva Jerusalén celestial. Cuarto, declaramos que todos los nombramientos que sean hechos de apóstol después de los 12 escogidos por Jesucristo, al igual que Matías, son inválidos, son falsos. Y con estas palabras ponemos punto final, deseándote a ti y a tu familia salud y paz, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder. Dios es un Dios bueno, y Dios es tan grande
como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.